Eso me comete un viejo, ¿no? Lo de Rico. Pero bueno, no, la primera experiencia era primero leer el libro de Celeste, que no lo había leído, y sobre todo leer el prólogo de Romina, que es muy recomendable, ¿no? Que Romina tiene un lenguaje extraordinario, ¿no? Es una de las pocas personas que cuando escribe ensayo hace poesía también. No es sencillo hacer eso, y no siempre es comprendido, pero la verdad que es bueno, la escritora, yo la conozco hace mucho tiempo, es una escritora brillante. Bueno, vamos a empezar primero por Celeste y después seguimos por el prólogo. ¿Lo leíste el prólogo? Sí. No hay nada contundente ahí para mirarme, nada. Bueno. Para empezar, comencemos por Celeste y Romina, justamente, ¿no? En La enfermedad de las niñas hay un texto que dice: ya no nos basta con buscarnos, ahora queremos descubrirnos. Es un verso que desmantela la idea del conocimiento personal mientras se sucede un trayecto. Aquella vieja y contemporánea idea que asegura que el recorrido es el reaseguro de un concepto, de una afiliación con la experiencia, queda para mejor momento. Ahora será por venir de un funcionamiento, el descubrimiento como proceso. Y para eso vale la pena apoyarse en el excelente prólogo que hace la Freschi a este libro, donde hace pie la noción de la repetición como mantra oculto, que impone un mecanismo de lectura desde la posibilidad de un injerto, es decir, de la inclusión, con el fin de cazar en esta proyección y en una estática telaraña todo lo vivo, tal como sugiere el también citado por Romina Jacques Derrida. En ese vivo hace sistema la confección de un cuerpo personal, pero lejos de ponerlo en el artificio técnico de la voz. Se trata de un cuerpo que se irá trenzando, sí, como se arman las trenzas, una motricidad inexpugnable para cualquier varón, acumulando un sentido narrativo, aunque quebrado, o mejor, trabajado por la metonimia. En la enfermedad de las niñas hay una ley no escrita, un protocolo que acaece desde una autoridad tácita, reconocible, pero ralentizada por la señalización de las conductas. Todo un mapa de la aceleración de la personalidad pueblan estos textos breves, en apariencia directos, y plagados al mismo tiempo de contornos que asumen su identidad en imágenes. En los poemas de Celeste Diegues, las niñas desacatan la idea de representación para volverse ellas mismas en infinitas celestes, un mero disfraz. Se visten, se quitan las ropas para un público siempre eficaz, es decir, para un decorado armado de antemano, que solo en la piel de una escenografía captada como segundo relieve permite ver en la superficie una segunda lengua, o un segundo lenguaje, se puede decir también. Se trata de una puesta en cuerpo que presume un erotismo que sucede, pero acontece después, lo que supone un erotismo al cuadrado, porque lo que impone este libro es la presunción de un cuerpo completo, ya armado para la batalla de la experiencia, pero sin anécdota identificable. Todo esto resiste al análisis poniéndolo en movimiento. Me voy dejando esto así, ahí está. Un poco complicado todo eso, ¿eh? Bueno, Romina Freschi recuerda a Daniel Link cuando dice que todos los géneros, incluso el género sexual, también termina siendo una matriz de percepción, o bien una ventana de producción de sentido. Esto es lo que dice Romina en el prólogo. Y ese horizonte siempre es limitado. En los poemas de Celeste Diegues, eso se patentiza en la atención puesta por las pinceladas de sucesos típicos de la construcción de una identidad de género. Y allí, en la poética de este texto y en la detección que hace Romina, aparece la palabra que unifica una poética. Hay en este libro una poesía del roce, del tacto sin adherir la masa. Y no se trata de una caricia, sino de la aproximación de los cuerpos. Porque la enfermedad de las niñas
nos interpela desde el avance hacia el otro, que implica, ahí sí, ese descubrimiento que hablamos al principio, y que significa quitar para revelar, acercar y sentir, comprender en forma empírica sin discernir el centro del deseo, apenas intuirlo. La escritura como el intervalo continuo de la percepción por interpósita carne. ¿Cómo relatar el tacto antes del efecto palpable? ¿O será mejor proponer como efecto el suceso perentorio de la parálisis repentina de un espíritu nuevo? Lo importante de este libro no serán las respuestas a estos interrogantes especulativos, sino la progresión de secuencias de sentido que las imágenes provocan. Mientras tanto, hay un cuerpo que se constituye en medio del proceso, un golem de género, pero sin creador conocido, salvo por la impertinencia de la referencialidad. Pero el punto de unión, o de disputa, en este texto, es la valoración de la memoria. Por un lado, aquella es encapsulada en una suerte de breves textos que se intercalan con la velocidad de una pasada de diapositiva. Por otro, existe una noción de memoria que parece trabajar con el pretexto de acercar una evocación nada complaciente de sucesos al margen de la explicación y que corresponden a la vinculación umbilical, siempre doble, que trasiega todo el texto. Y en esa zona es donde el lenguaje de Celeste Diegues desborda las esclusas con las que intenta contener el reboce de una escritura que ocurre en la obstrucción permanente, efusión y drenaje, para luego volverse árida y contemporánea, lo mismo que la periodicidad orgánica de la arquitectura femenina que se reproduce a total celeridad. Gracias. Bueno, vamos ahora con Andrés. Si seguimos la lógica de la edición del Club GEM, damos vuelta y seguimos con Andrés de Luca. Tendría que ser así, pero sería un poco complejo el tema, ¿no? Y su madrugada continua. Existe en estos textos un desdoblamiento del sujeto poético, no a la manera surrealista, como bien indica César Aira en su ensayo Alejandra Pizarnik, sino como el funcionamiento escindido de una especulación posicional. Hay un juego de luces y sombras en madrugada continua, que tienen que ver con poner en relieve las estaciones del humor personal y la manera en que los cambios de la luz suponen una poética atravesada por un vidrio esmerilado, que propone una silueta donde debiera entreverse un cuerpo complejo y complejo también. Y también hay una proposición sobre cómo el recuerdo deja de ser materia literaria para volverse sustancia verbal. En un poema de Luca se pregunta sobre el recuerdo y su ADN de doble protocolo. El recuerdo es espejo, es decir, referente de la mirada, entre quien mira y el fantasma que es observado, pero también observa. Y cito, fin de la cita, ¿no? Y si ellos quería ser nosotros, cuando nosotros queríamos ser ellos. En la estación 3, la noche interroga y escribe. Tiene su cuerpo, mira al sujeto poético, a la que describe como los ojos de luna que brillan en los espejos, para después agarrarla por el cuello y la asfixia como un torcimiento exponencial a la figura cristalizada de la poesía, que en vez de ser un cisne, se transforma en la noche a punto de hacerse día. En ese sentido, los poemas de De Luca provienen de un yo inmóvil, entre sombras, pero en clave de voyeur, no fisgón, aunque sí observador microscópico. Los textos trabajan una mirada donde la corrupción está a la orden del día y de la progresión del tiempo como agente de cambio. Y por eso mismo, de corrupción. Y aquí corrupción no contiene un modo moral de balbucear las cosas que transcurren, sino que refiere a una degradación afectiva y corporal que da principio a una vida.
En madrugada continua los límites entre verso y prosa se acercan, lo que equivale, como diría Eugenio Montale, que el verso siempre es una ilusión óptica, sublimación vertical, entonces, de una prosa que no asume como tal y que antepone su deriva como verso. Todo el libro se erige en medio de una época donde prevalece el orden narrativo, y esto marca la batalla para disponer la materia fugaz de la poesía, la pincelada impresionista, devenida puntillista, por sobre la expansión de un discurso. En ese sentido, el trabajo de las palabras con De Luca se vuelve intercambiable, o mejor, desmontable. En ese aspecto, entonces, si cambiáramos la palabra madrugada por continuidad, tal vez nos aproximemos aún más a la idea de viaje hacia las sombras que impone este potente volumen en verso. De Luca lucha contra el propio nombre. La construcción del nombre siempre será tratar con lo ilegible, y con ese espectro en vía de desarrollo que es el reconocimiento de la propiedad, o bien de la marca registrada. Cuando se puede leer el nombre sin filtros, el fantasma se vuelve legible. Se acerca a una materialidad a primera vista, algo que todo poeta fuera de centro desea sin conocerlo en forma concreta. Hay algo más inmaterial aún en todos estos poemas, la noción de registro. Se firma un documento, un acta notarial, un certificado o un libro. Se firma solo un libro y ningún milagro sucede. Lo supuesto real es solo proceso. La rúbrica es el movimiento falso hacia el anonimato. ¿Por qué deberíamos ser visibles? Sería el interrogante de madrugada continua. Las personas se vuelven certeras, reconocibles, durante una etapa previa al nombre, y ese periodo es la imposición de una imagen. Una de las grandes contribuciones a la desproporción es la idea de a imagen y semejanza. Se puede ser a imagen en la medida en que aún no se es, y se asemeja a uno con relación a lo que esa imagen proyecta de lo que aún no se visibiliza como tal. Los dos cromosomas del fantasma, imagen y semejanza. Una vez ocurrido el suceso de reconocimiento, todo nos vuelve al mismo punto, a igualarnos sin acreditación. Hay algo todavía más involuntario. Se puede ser imagen sin firma, recorrer los pasadizos del anonimato siendo un nombre completo, pero improbes. Eso es lo que ocurre cuando se constituye un mercado alrededor del circuito monumental de convenciones de sentido, y en donde un presunto nombre es un relieve, pero aún no una firma instalada. El gran atajo del fantasma es proceder a la aparición sin destituir su naturaleza, y eso es lo que propone Andrés de Luca. La gran aventura del nombre es proceder como si se estuviera fuera de todo, incluso de la legibilidad, mientras se avanza hacia una forma propia de devolver a la lectura su principio de dificultad. Un camino es más largo que el otro, y las decisiones de recorrerlo también. La tendencia a olvidar el fantasma es de naturaleza constitutiva. No se nace ni se hace uno fantasma, porque la suerte de esa entidad es propiedad de la intervención de terceros. La lucha por desactivar la mirada que lo apropia es no sentirse afín con resultados momentáneos. El mundo de lo palpable es ese vaso de agua retratado por Francis Ponge, que de pronto se hierve y pierde su frescura. Pierde lo que presuntamente debe ser un vaso de agua, y al que siempre apelamos para calmar la sed, o la certeza de una existencia. Y no podemos dejar de firmar planillas, certificados o libros. Alguna vez, antes de estampar la rúbrica, alguien dirá que sí, que sabe de qué se trata, que no hará falta proporcionarnos jamás el salvoconducto de un nombre, hasta que instalemos el nuestro. Y será así, hasta que la pesadilla del reconocimiento termine de una vez. Finalmente, se posibilitan afinidades en este libro, un diccionario propio que trabaja sobre la base de una marcada indigencia del lenguaje.
cierta propedéutica poundiana relacionada a las imágenes. En cuanto a lo formal, el uso de una hechura epigramática que tiene su herencia en los grandes poetas latinos, como es sabido. La diferencia fundamental es solo una, la aparición de una invisibilidad funcional que barre con cualquier edificio normativo. La estructura modifica la dirección de una escritura, porque parte de un principio de oblicuidad. La poesía que descarta de Luca no es oblicua, sino vertical, es decir, desnivel e inscripción, es decir, una escritura. Gracias.